Cuando tomamos la Biblia debemos pensar en un tomo de 66 libros y sabemos que la primera división se le llama Antiguo Testamento y la segunda el Nuevo Testamento. Las semanas que nos han antecedido hemos estado estudiando el Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a uno de los libros del Nuevo Testamento, pero para que esto se vuelva un estudio serio y sistemático, es importante del general extraer la parte, y en honor a ello debemos recordar que la Biblia está ordenada de forma sistemática, es decir, los 66 libros tienen un orden por temas. Cuando empezamos a estudiar los profetas menores, que ese era el tema grande, les expliqué la división del Antiguo. Ahora rápidamente voy a explicarles la división del Nuevo, con la intención que del marco general podamos extraer el libro que ahora corresponde a nuestro estudio. En honor a ello, siga por favor conmigo las pantallas. Vamos a tomar que aquí están los 27 libros del Nuevo Testamento. No. Y mi cursor, ok, aquí está mi cursor. Déjeme eliminar esto y vamos. Bien, estos son los 27 libros, pero tienen una división por temas. Los temas están acá abajo y se los rezo. Se perdió mi cursor. Evangelios, histórico, cartas paulinas, cartas generales y libros proféticos. Cuando se los presento así, puede parecer complicado, pero se dará cuenta, si sigue mi sugerencia, que es bien sencillo recordar esto sin necesidad de mucho esfuerzo. Para empezar, tomemos en cuenta 3 divisiones que no pueden olvidar. ¿Cuáles son las 3 divisiones que no pueden olvidar? No pueden olvidar los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Yo diría que aún los que no estudian la Biblia saben de los 4 evangelios. Otro libro que es imposible olvidarlo es Apocalipsis, y sabemos que también está en el Nuevo Testamento. Sabemos que es el último libro y sabemos que es el único en el Nuevo Testamento que habla sobre profecía. En el Antiguo muchos hablan sobre eso, pero en el Nuevo solo Apocalipsis. Entonces, ya hay 2 que no pueden olvidar, 2 grandes temas. ¿Cuáles? Los evangelios y Apocalipsis, que es profético. Ahora, les recomiendo otro que no pueden olvidar, es el histórico. ¿Por qué no pueden olvidarlo? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sigue en la historia después de su resurrección? ¿Qué es el tema así como más importante después de la resurrección de Cristo? Menciónelo en sus palabras. ¿Alguien quiere sugerir? No, después de la resurrección. Sigue la historia de los que les sucedieron. ¿Quiénes sucedieron a Jesús? Los apóstoles. Entonces, el libro que sigue a los evangelios es el libro histórico que narra los hechos de los apóstoles. Bien, ya solo quedan 2 a recordar. Serían las cartas paulinas o las cartas también llamadas pastorales. Se les llama pastorales en honor a que son temas de un pastor hacia su iglesia. Pero todas fueron escritas por Pablo, y todos sabemos que Pablo es uno de los apóstoles más renombrado en el Nuevo Testamento. Yo diría, tampoco se puede olvidar. Y finalmente, las cartas generales.
Se les llama generales o universales en honor a que fueron escritas por varios, no tienen necesariamente un destinatario específico y fueron varios autores. Entonces, esto está fácil recordar. Tomen ahora la mano izquierda. En el Antiguo Testamento les sugerí tomen la mano derecha. Ahora tomen la mano izquierda y recuerden que la Biblia en el Nuevo Testamento tiene 5 divisiones. Uno son los evangelios, el último es Apocalipsis, que es profético, la historia de los apóstoles, y otras 2 que hablan de cartas, las de Pablo y otras generales. Y ya está, ya conocen la división. ¿Alguien quiere rápidamente conmigo repetirlo de igual forma? Aún con la pantalla aquí, si quiere vaya siguiéndola. A ver, Miguel, póngase de pie. No, no las evangélicas. Los evangelios. Ajá. Las paulinas, generales. Ya se lo aprendió. Es que está re fácil. Luego, si sigo esta lámina y tomo la mano como yo les sugerí, pueden incluso aquí arriba hacer alguna especie de acróstico. Esto es como recurso mnemotécnico para quienes quieran memorizarlo con mayor facilidad. Entonces, ponen la primera letra, la que a ustedes les guste. De hecho, yo no sugeriría este acróstico porque no puede leerse, pero sí es fácil recordar. Una E, una H, 2 P y la G. Hablando de evangelios históricos, paulinas, generales y profético. Claro, si usted quiere memorizar esto, bastaría con que tome su mano izquierda y la manche por un ratito en casa y ponga en las yemas de sus dedos la letra con la que inicia la división. Y pueden estar seguros, ustedes van a recordar esto con facilidad. Son 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Ahora, vamos a extraer de esta división de las cartas paulinas el libro que ahora nos corresponde estudiar. Pablo se convirtió en un mensajero a varios grupos que se estaban formando como iglesia. No eran iglesias, eran grupos de oración. Pablo fue a ellos y las plantó como iglesias. A esas personas a las que Pablo les escribió, o a esas cartas, les llaman epístolas pastorales. Y de esas vamos a extraer en nuestro estudio de hoy la carta a los Gálatas. No abran todavía sus Biblias en la carta a los Gálatas. Déjenme antes dar un pequeño antecedente. Hablemos del autor, Pablo. Este fue uno de los pioneros en los viajes misioneros. Entendamos como un viaje misionero lo que los estudiantes de nuestro seminario fueron a hacer a Santiago de María, fueron a hacer a Zacatecoluca, a La Angostura y a cualesquiera otros sitios. Ellos fueron a predicar el evangelio. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, con una grande diferencia. En las ciudades alrededor de Jerusalén ya existían grupos de oración. Y si usted pregunta, ¿y por qué? Bueno, remontémonos a la historia. Les pregunto, y esto deben todos saberlo, y si no, a recordarlo. ¿Cuándo nació la Iglesia de Cristo? La fecha, por favor, citen la fecha exacta que dio origen la iglesia a la que usted pertenece. Si alguien le pregunta, mire, ¿y usted tiene religión? Sí, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo. Bueno, me imagino que usted sabe la historia, los orígenes de la fe que usted practica. Usted tendrá que responder sí, porque de lo contrario parecerá un fanático. Al responder sí, alguien preguntará, ¿cuándo, en qué fecha nació
la organización de la que usted forma parte. Ahora respondan, ¿en qué año nació la Iglesia de Cristo? Alguien levanta la mano y sugiera. ¿En qué año surgió, hermano? ¿Por qué nació en ese año la Iglesia de Cristo? Después de la resurrección de nuestro Señor. Eso como punto de referencia para que nadie lo olvide. ¿Dónde nace la Iglesia de Cristo? Después de la resurrección de Cristo. El punto específico que los historiadores marcan es la fiesta de Pentecostés. Eso debió ser en el año 33 y medio, poco más, poco menos, después de Cristo. Allí es donde surge, en la fiesta de Pentecostés, los judíos que habían sido dispersados por los distintos cautiverios y en ese preciso momento histórico, dispersos por el imperio de Roma, regresaron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Había cientos de miles en Jerusalén que no vivían en la ciudad santa, sino alrededor del imperio. Allí el Espíritu Santo fue derramado y ellos conocieron el Evangelio de Cristo. Regresaron a sus ciudades natales. Muchos de ellos no habían nacido en Jerusalén. La segunda y la tercera y cuarta generación habían nacido alrededor del imperio. Los abuelos eran los que su tierra natal era aún Jerusalén. Cuando ellos regresaron a sus lugares de residencia, el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos empezaron a hacer pequeños grupos y se reunían en lo que ellos llamaban sinagogas. Sinagoga era una especie de casa de oración, por así ilustrarlo, en donde se reunían para estudiar el Pentateuco en la religión judía. Ellos que tenían como religión primaria la religión judía, reconocían el Pentateuco, reconocían las sinagogas, regresaron a sus ciudades de residencia y hacían pequeños grupos para hablar sobre lo que sucedió en Pentecostés. Pero ellos conocían poco o nada del Evangelio de Cristo. Pablo, junto a otros pioneros, fueron enviados en viajes misioneros por el Espíritu Santo para consolidar la fe de estos grupos y plantarlos como iglesias sólidas. Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos y otros, que no es mi asunto hoy, fueron enviados a esas naciones y ellos llegaban a esos grupos, les identificaban, el Espíritu Santo ponía esa relación entre ellos y claro, estos misioneros sí tenían el conocimiento académico, pero sobre todo la unción del Espíritu Santo para consolidar los grupos y darle la formación de iglesia. Pues bien, allí en Galacia, ya les explico todo esto de Galos, Galacia, Gálatas u otras derivaciones más. Esa región tenía varias ciudades y ahí es donde Pablo fundó varias iglesias en algunos de sus viajes misioneros. Cuando regresaba a Jerusalén, que era algo así como su base, él escribía algunas cartas para consolidar las cosas que ya había enseñado. Hoy nos corresponde a estudiar precisamente la carta que envió a esas iglesias que fundó en la región de Galacia. Y en honor a ello, nuestro estudio de hoy se titula Introducción a la carta a los cristianos en la región de Galacia. Vayan en sus Biblias hasta carta a los Gálatas, capítulo 1, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie.
Carta a los Gálatas, capítulo 1. Para ir entrando en materia, la región era una provincia del Imperio Romano y se llamaba Galacia, haciendo eco a que los celtas, que ya pronto les explico, llamaban a esa región la región de la Galia. Era una derivación del dialecto celta respecto a los gallos. Entonces, todos los que vivían en la región de Galacia se les llamaba galos, gálatas o celtas. Celtas es el vocablo romano y galos es el vocablo griego, pero en todos los casos se refería a tribus indoeuropeas. Para que lo entiendan mejor, lo contextualizo. Si habláramos de tribus indoamericanas o indocentroamericanas, tendríamos que hablar de pipiles, de mayas, de aztecas y vamos un poco hacia el norte. No digo que eran contemporáneos en fecha, solo estoy ilustrándolo. Entonces, estos gálatas no eran puntualmente de un país, era una región en donde pertenecían varios grupos tribales y todos eran tribus indoeuropeas. Porque eso es importante, ya pronto lo verán. Vamos al capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Noten que el comienzo de esta carta es un poco contradictorio al protocolo de cualquier carta. Es que en cualquier carta lo pertinente, lo respetuoso y lo atinado es el saludo. Pablo no comienza con el saludo, comienza confirmando sus credenciales como apóstol. ¿Por qué? Les explico pronto. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas en este estudio y que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Siempre que se estudia un libro de la Biblia en forma seria, hay que establecer una especie de marco teórico en el cual se cita la fecha, el autor, el contexto histórico, los lugares claves o contexto geográfico. Es lo que voy a hacer ahora. Voy a ubicarles dentro de un mapa la región de Galacia. ¿En qué va a ayudar esto en su estudio? Cuando empecemos a profundizar en la doctrina, ustedes sacarán la conclusión y dirán, con razón Pablo tuvo que hacer esto. Con razón los gálatas se mostraban tan esquivos hacia Pablo. Bueno, la región de Galacia es más o menos todo lo que usted ve en este mapa. Un poco de la península itálica, aquí puede ver la bota. Esto en casa háganlo en sus Biblias. Aquí no lo revisen, porque si lo revisan en sus mapas y aquí no van a entender nada. Yo les doy puntos de referencia y ustedes en casa revisan mejor. Luego deben identificar, aquí está, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo siempre es clave como punto de referencia en un mapa para usted encontrar a Israel o Jerusalén, que es el centro geográfico de la historia bíblica. Y este baña las costas de Israel, desde luego. ¿Cómo se me pierde el cursor? Que está aquí. Aquí pueden leer ustedes Palestina y el mar Mediterráneo baña precisamente las costas de Israel. Luego, todo lo que está aquí arriba es un poco de Asia y hacia el norte va Europa. Toda esta región se le conocía como la región de Galacia.
Y si usted va un poco más al norte, también era la región de Galacia. Ya les dije antes, todas tribus indoeuropeas. El imperio de Roma llega y reconoce que los griegos ya les llaman galos. Ellos les llaman celtas. Es el mismo significado, gallos, por su coraje, por su valentía y por otras razones más de su misma historia. Si usted toma un mapa contemporáneo al mapa bíblico, encontrará otra curiosidad. Cuando ubicamos, aquí abajo puede ver usted la bota de Italia y luego puede ir hacia abajo en el mar Mediterráneo. Aquí donde está Turquía, esto es donde estaba Frigia, en donde estaba Panfilia y en donde estaba Lestre y la mayor parte de ciudades que Pablo relaciona. Sabemos que también fue más al norte en sus viajes misioneros y aquí podemos encontrar Bulgaria, Rumania, Hungría, Austria, Alemania, Polonia. Todo anuncia que las incursiones de Pablo hacia el norte iba precisamente hacia lo que hoy conocemos como el Europa, que está gobernando en buena parte al mundo. Como dato extra curioso, que no es parte de nuestro estudio, pero como que va a dar una especie de contexto. Esto va hasta Francia y todo grita que las incursiones misioneras de Pablo llegaron hasta Francia. Y habrán notado que en el escudo deportivo de Francia ocupan el gallo. Y es precisamente en referencia a los galos o a los gálatas. Ellos toman esto como mascota nacional, especialmente después de la Revolución Francesa, porque el gallo no es una mascota emblemática de la realeza, como el águila, el león, el oso o cualquiera otra de esas. Es más bien un animal que se identifica con el pueblo. Y como la Revolución Francesa llevaba como propósito acabar con el absolutismo de Bonaparte, entonces ellos toman como su escudo el gallo. Pero no es exclusividad de los franceses. En realidad, el origen de todos estos pueblos indoeuropeos era a los gálatas. Y ahora ustedes entenderán la pasión de Pablo por predicarles a todos ellos. Todas estas naciones estaban invadidas por judíos que en la dispersión de Roma habían ido a parar hasta ahí. Esos eran los pequeños grupos de oración. Pablo tenía el corazón que ardía por fundar iglesias con fundamento espiritual y con una doctrina muy sólida. Y por ello sus viajes, no solo los de Pablo, desde luego, muchos otros. Y durante la historia hasta hoy día es exactamente lo mismo. Misioneros yendo a ciudades a consolidar pequeños grupos que ya han depositado su fe en Cristo para darles la formación de una iglesia con una doctrina pura y firme en el Evangelio del Señor. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Todos amén? Si ustedes son muy cuidadosos, notarán que hasta este momento prácticamente yo ya coloqué el marco teórico, una fundación para empezar a estudiar la doctrina de Pablo hacia los Gálatas. Ahora, para estar seguro que lo conseguí, ustedes van a ayudarme. Puedes tomar ya el control, Luisito. Para ello voy a preguntar, ¿cuál es el autor de esta carta? ¿Cuál es la fecha en que se escribió esta carta? Eso no se los he dicho aún. A propósito, la fecha de origen, esto todavía no va, hijo. Atendeme. Es más, mejor ya no lo pongas hasta que yo te cite.
Pone mi imagen. Esto, les dije que el origen de la Iglesia de Cristo fue el año 33. Pero esta carta no fue escrita en ese entonces. Pablo conoció del Señor después. Si los historiadores no se equivocan, la carta fue escrita antes del año 50. Poco más, poco menos. Significa 17 años después. O sea que la Iglesia de Cristo, como institución mundial, ya tenía más de una docena de años de estar corriendo. Y por eso hacía necesario que Pablo y otros hombres con conocimiento espiritual y académico empezaran a consolidar esto. Bien, el contexto histórico, ya lo saben, los lugares claves los conocen, la región de Galacia, ya saben el por qué se les llama Gálatas, ya saben en el mundo contemporáneo dónde están esas ciudades, y pues ahora hay que profundizar en la doctrina que Pablo quiere enseñar a los Gálatas. Para ello voy a retomar la curiosidad que sale del protocolo de una carta. ¿Por qué razón Pablo no los saluda? ¿Qué intención tuvo al mostrar poca cortesía en gritar su apostolado en lugar de saludarlos? Este era el asunto. Alguien ha dicho que la mejor forma de negar la veracidad de un mensaje es negando la autoridad del que lo comunica. Y tiene bastante fundación la expresión. La mejor forma de negar la veracidad de un mensaje es negando la autoridad del que lo comunica. Pablo estaba consciente de ese argumento, sobre todo en esa región había tanta influencia de la filosofía griega que estas eran tribus pensantes, eran gente con un coeficiente intelectual superior al de Asia y al de África. Pablo necesitaba romper el hielo con esta gente. Ellos ponían en duda el apostolado de Pablo. Ellos sabían que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. ¿Y por qué razón ahora iban a creer que se había convertido en un apóstol? Sobre todo, Pablo no era parte de los 12. Entonces, ¿qué autoridad tiene? Y la mejor manera de quitarle autoridad a su mensaje era quitarle autoridad a su moral. Es como una treta. No podemos refutar su doctrina, refutemos su moral, refutemos su apostolado. Y en honor a ello, Pablo empieza diciéndoles: si ustedes no quieren creer en mi apostolado, ese es su asunto, pero sí lo soy. Y empieza mencionando sus credenciales como apóstol. Claro está que si no se tratara de Pablo, si no se tratara de esta historia, bien haría cualquiera de ustedes en decir: bueno, no está bien que Pablo se califique a sí mismo. Debió dejar que Pablo o Juan Marcos, que le estaban acompañando en estos viajes, o Bernabé o cualesquiera otros, hablaran por él. Cierto, pero es que en ese entonces, deben saber esto, no solo los 11 apóstoles usaban ese título. Apóstol es algo así como un título mayor a un ángel. Ángel, no estoy hablando de un ser celestial, estoy hablando de la traducción literal, mensajero, alguien que va con un mensaje. Entonces,
No fue Pablo el único al que ungieron con ese título. También era Bernabé, también fue Silas, también fue Juan Marcos y otros más. Pablo entonces arranca de esa forma diciendo, mire, yo puedo darles mis credenciales y más adelante se las da. Pero mi apostolado, eso es algo que si a ustedes se les antoja ponerlo en duda, háganlo. Pero es mi deber presentarme ante ustedes porque ustedes no me conocen. Y así arranca Pablo. Ahora, quiero hacer un paréntesis a la historia o a la doctrina misma para aplicarlo a nuestra propia historia. Y por qué no decir a nuestra propia doctrina. Hay tantas discusiones hoy día sobre los títulos que los líderes religiosos debemos ocupar. Y sé que habrán escuchado de todos los gustos y sabores en cuanto a títulos religiosos, desde los que suenan muy humildes, muy académicos, hasta los estrafalarios. Ahora que ustedes ya saben de qué se trata el apostolado, yo preguntaría, ¿a qué les suena el título de pastor? ¿Les suena? Y comparémoslo con la relación que tuvimos hace unos minutos en cuanto a la Revolución Francesa. Estos no quisieron tomar animales que anunciaran realeza para mostrar su descontento con la burguesía. Ellos querían identificarse con el pueblo y por ello tomaron un gallo. Entonces, si yo les digo, ¿a qué les suena como mascota un gallo? Ustedes dirán rápidamente, al pueblo. Un título de humildad, de esfuerzo, de coraje y de valentía. ¿A qué les suena el título de león? Bueno, el rey de la selva, poderoso, realeza, etc. De igual forma, ahora pregunto, ¿a qué les suena el título de pastor? Ayúdenme. Servicio, cuidado, humildad. ¿Qué más? Alguien que alimenta un rebaño. Bueno, a eso suena el título de pastor, de acuerdo. Aun cuando en nuestro medio, lamentable y vergonzosamente, el título está siendo ocupado para llegar a posiciones de privilegio, la historia, la Biblia y la semántica del vocablo no tienen nada que ver con eso. El título de pastores para humildad, para servicio, para parte del pueblo. De hecho, Moisés le dijo al Señor en oración cuando supo que iba a ser quitado: Señor, en mi lugar, por favor, envía a un hombre con corazón de un pastor que entre y salga con el pueblo, que coma con ellos, que ría, que sufra con ellos. Ese es el pastor. Ahora les pregunto, ¿a qué les suena apóstol? Citen, sugieran, ¿a qué les suena apóstol? Ya me dijeron a qué suena pastor. ¿A qué suena apóstol? ¿A un líder? Pero estamos hablando de posición, autoridad. ¿Qué más? ¿No le suena a nada, apóstol? Un intermediario entre el pueblo y un ángel. Están pensando en lo que yo dije de apóstol. Tal vez yo no he hecho bien la pregunta. Hoy día, ¿a qué les suena apóstol? Levanten la mano y díganme, por favor. A ver, hermano, a un mensajero. Sí, hermana. A posición religiosa. ¿Por qué está hablando de que el apóstol es más que el pastor? Sí, hermano. ¿Perdón? Profesional. ¿Sí? Un misionero. Bueno, sí. ¿Más nadie? Bueno, deben saber esto. En el medio religioso, el título de apóstol está por encima del título de pastor, en honor
a que los apóstoles eran los pastores de los demás pastores. Eso significa que el que ocupa el título de apóstol está por encima de todos los demás. Cuando Pablo llegó a Galacia, ellos pusieron en duda su autoridad, diciendo: ¿y a usted quién lo ha convertido en nuestro jefe? ¿Por qué no viene mejor con una actitud distinta? Pablo tiene que decir: a mí el Señor me ha enviado y el Espíritu Santo junto a estos otros, porque Pablo no andaba solo en esos viajes, para plantar estas iglesias. Y entiendo que ustedes no estén de acuerdo con ello. ¿Por qué relaciono todo esto? Hoy día, que la Biblia ya está escrita y el canon ha sido cerrado, cada vez que un líder religioso adopte un título que grite posición, que grite autoridad, que demande respeto o reverencia, escuche esto, téngale cuidado, porque la Biblia ya está cerrada y los apóstoles ya fueron nombrados. La pregunta sensata sería: ¿quién demanda autoridad y quién demanda ser escuchado? El que no la tiene. El que no tiene ni autoridad ni tiene mensaje que dar. Entonces lo exige. Este no es el estilo de Pablo. Pablo en este caso solo estaba dando sus credenciales, y como ellos no lo conocían en lo absoluto, porque estaban en la región de Galacia y lo único que sabían es que era un perseguidor de la iglesia, entonces vean el verso 11 ahora, verso 11 y verso 13, dice: pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios. Estoy en el 10. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mire ahora el que ocupa, sirviente del Señor. Verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es mío. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de la revelación del Señor. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Está diciendo en un español nuestro: miren, a ustedes lo que les importa son títulos estrafalarios. Bueno, si eso es lo que quieren, se los voy a dar. Me gradué de la mejor universidad conocida en la religión judaizante. Fui, si no el mejor, uno de los alumnos de Gamaliel. Gamaliel era algo así como el mejor de los mentores en la universidad de la religión de los judíos. Fui criado en una estricta familia religiosa y legalista. Fui circuncidado al 8º día. Soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a ley fariseo, una de las sectas con mayor preponderancia en la religión judía. Y en cuanto a celo, ninguno me supera por las tradiciones de los judíos. Eso es lo que quieren oír. Pues eso es lo que voy a decirles, para que quiten de sus mentes que yo no vengo en nombre de mis títulos ni queriendo ganar una posición. Yo vengo a hablarles del evangelio de Cristo, y como lo que les voy a decir ahora les va a molestar y los va a ofender, pues entonces ya no tienen con qué refutarme. ¿Y qué es lo que les iba a decir? Algo gravísimo que está en el verso 13. Léanlo. Verso 13. Porque ya habéis oído de mi conducta, al 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Vayan hasta el verso 15.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y en casa terminan de leer. Este es el asunto. Se van a dar cuenta cuando estudien en contexto toda la carta, que en esta carta, a diferencia de todas las cartas de Pablo, en esta no hay ningún elogio, o al menos no aparentemente. En las otras sí. Y si usted dice, es que estaba enfadado porque pusieron en duda su apostolado. No. La gravedad de la distorsión doctrinal de estos era extrema. Pablo les dice, si ustedes siguen como van, ustedes y aquellos que escuchen su evangelio van al infierno por la eternidad. Pero ¿qué era la gravedad? Y esto era lo que iba a provocar un gran conflicto por toda Galacia. De hecho, lo flagelaron después de esto. Eso se los explico luego. Le dieron latigazos por esto. Pablo les dijo, ¿de dónde ustedes han sacado que esta gente que vive en Galacia tiene que circuncidarse para conocer a Jesús? Eso está mal. Los judíos que vivían en Galacia, cuando escucharon eso, dijeron, este es un blasfemo. Ellos seguían a Jesús, pero con esta condicionante: hay que cumplir todos los rituales de nuestros ancestros. La religión judía debe respetarse al pie de la letra, conforme a la ley de Moisés. De lo contrario, el evangelio no funciona. Pablo les dice, están mal. Nadie tiene que cumplir el ritual de la religión judía para ser salvo y encontrar vida eterna. Basta la fe en Jesucristo. ¿Por qué están obligando a esta gente a circuncidarse? De hecho, nadie quería hacerlo. Y tampoco les sorprenda. Hagan cuenta y caso que ahora ustedes son parte de las tribus indoeuropeas. Son galos. Significa que su formación ha sido de guerreros, hombres con filosofía de la cultura griega, y vienen desde los bolsones germánicos, desde Bulgaria, desde Alemania, Francia, vienen de todos esos sitios. Y yo vengo ahora como un misionero desde Jerusalén y les presento en su adultez un evangelio que da salvación, vida eterna. Ustedes dicen, nos gusta todo esto. Sí, pero lamento decirles que tienen que circuncidarse todos los hombres. Y hoy, después de este culto, tengo ahí un sacerdote para que circuncide a todos ustedes. ¿Cuántos creen que se quedan? Nadie se quedaría. Entonces, cuando escucharon eso, estaban enfadados. Pero Pablo escribe la carta para sacarles de su error y consolidar la fe exclusiva en Cristo. Creo que ellos escucharon, después de todos los puntos doctrinales que Pablo les mencionará y que vamos a estudiar en los cultos que vienen, pero por ahora debo recalcar esto. Lamentablemente, hoy día estamos viviendo lo mismo aquí en América. Las religiones presentan un evangelio distorsionado. Y no es que haya otro evangelio, pero así lo pintan. Y no voy a mencionar nombres de iglesias, porque creo que es mejor que usted saque sus propias conclusiones. Pero cualesquiera iglesias que demanden obras para ser salvos, están en el mismo error doctrinal que estaban los de la región de Galacia.
a veces disfrazan el hacer obras, pero igual las exigen. Las disfrazan con algunas doctrinas para sacar ventaja. Las disfrazan exigiendo algún ritual, exigiendo dinero, exigiendo alguna ropa de vestir, exigiendo algunas costumbres, exigiendo posturas dentro de la liturgia, y cada disparate que cuando alguien no estudia la Biblia con seriedad, con facilidad va a seguir todo ese despilfarro. Porque regularmente los oradores son diestros en ocupar un micrófono. Y si la gente no es como los de Galacia, cuando digo como ellos me refiero a su espíritu cuestionador, pues ellos fácilmente van a caer en tretas y mentiras que la Biblia no registra. Pablo les está diciendo, la libertad en Cristo va muy, pero muy lejos de toda esa religiosidad. Y no estaba hablando de libertinaje, de inmoralidad. Está hablando de tanto ritual en donde a la salvación por fe le quieren poner otro montón de cosas. Pablo insiste, eso no es cierto. En media semana vamos a avanzar en el mensaje que Pablo lleva hacia ellos, pero hoy cierro este estudio en mencionar el llamado misionero. Pablo, Bernabé, Silas y cualesquiera otros recibieron ir a todas estas ciudades, pero no solo ellos. En realidad, todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo tuvieron el llamado de ser un misionero. Estos lo que fueron es a ordenar los grupos, a darles organización formal. Pero el Espíritu Santo ya había puesto ese espíritu en todos los que ponían su fe en Cristo. Los que se quedaron en Jerusalén no es que no estuvieran haciendo la obra misionera, es que ellos estaban dirigiendo toda la obra desde Jerusalén. Otros fueron hacia África. No sé quiénes hacia América, la Biblia no registra al respecto, sino hasta la época moderna, por así decirlo. En fin, quiero recalcar, todos los que tienen a Jesús en su corazón de forma genuina, deberían tener el espíritu misionero. De lo contrario, usted debe cuestionarse a sí mismo si en realidad tiene su fe en Jesús. Y oro que esta frase la recuerde. Cualquiera puede intentar servir a Dios sin amarlo. Cualquiera puede intentar servir a Dios sin amarlo. Pero nadie ama a Dios sin servirlo. Nadie ama a Dios sin servirlo. Si en realidad usted ha conocido a Jesús y el amor ha nacido en su corazón hacia la obra de Dios, usted va a tener un espíritu misionero. Y no tiene que ir a la región de la Galia, ni tampoco tiene que ir a Santiago de María o a Zacatecoluca. Quizás su vecino está necesitando escuchar un mensaje de esperanza, de consuelo, su compañero de trabajo, su amiga de tantos años, quizás alguien dentro de su familia. Cierto que el Señor va a llamar a algunos para ir a otros pueblos o a otras naciones, pero todos hemos sido llamados al espíritu misionero. Allá usted, si en realidad ama a Dios o solo intenta servirlo sin amarle. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra, y si hay personas sin Jesús, ruego toque su corazón mientras oramos. Entre tanto, tienen sus rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si usted
es hombre, mujer, adulto, muy joven, lleva una vida ordenada o no. Importa que si usted quiere dar ese paso de fe, hay que recibir a Jesús como nuestro Señor. Y claro que hablar de un espíritu misionero es algo después. Y claro que usted tendrá dudas sobre eso, pero ahora estoy hablándole sobre depositar su fe en Cristo. Y si usted ha venido 1 o 10 veces y nunca antes lo hizo, hoy es un buen momento. Donde está en discreción, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Alguien en medio nuestro que dice, sí, yo quiero hacer esa oración y quiero abrir mi corazón a Cristo? ¿Dónde está? Déjeme orar con usted. Señor, si todos somos salvos, gracias. Que tu paz y bendición nos despida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.